7. Asombrosos misterios sagrados. Revelaciones divinas que transformarán tu fe y oración. En el tercer año de Joacim, reinaba en Jerusalén el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, conocido por su valentía y fe. Pero aquellos días de gloria se desvanecieron rápidamente cuando la traición surgió de su propia sangre. Su hijo Absalón, con ambición y astucia, comenzaba a conspirar, robando los corazones de los hombres de Israel y levantando una rebelión que resonaba como un eco en los pasillos de palacio. La angustia del rey David se expandía por cada rincón de Jerusalén, como un manto sombrío que cubría la ciudad santa. Una traición que desgarraba su corazón, pues venía de quien había amado profundamente. Cuando el mensaje de la rebelión llegó hasta él, el rey David sintió que su mundo se desmoronaba. Siempre había encontrado refugio en su trono, pero ahora se vio obligado a huir hacia la inhóspita desierto de Judá, dejando atrás su reino, sus murallas y su paz. El sol brilla implacable sobre su espíritu ya quebrantado, mientras sus pasos le llevan a la soledad de una tierra árida. Allí, el rey se detiene, se arrodilla y clama a Dios, su Creador, buscando respuestas en medio de su dolor. «Oh Dios, crea en mí un corazón limpio», susurra David, mientras las lágrimas caen como perlas preciosas en el polvo. En su angustia, redescubre que su fortaleza no reside en el poder terrenal, sino en la fe que siempre lo había sostenido. Los vientos del desierto llevan sus susurros al cielo, y en su soledad, el rey se encuentra en comunión profunda con el Altísimo. El dolor agudo transita primero por la tristeza y la desesperanza, pero lentamente comienza a transformarse en una esperanza renovada. David recuerda las promesas de Dios, esa fidelidad que las generaciones habían atesorado. En medio de su tormento, un revuelo interrumpe su silencio. El sacerdote Sadoc se presenta, llevando el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Yahvé entre su pueblo. La majestuosa carroza parece brillar a la luz del sol, recordando a David que no se trata solo de un objeto, sino de una fuente de vida y promesa. Al ver el arca, un nuevo fervor uva por su ser. Aunque su reino esté en crisis, la esencia de su fe le recuerda que Dios nunca lo abandonará. Se postra ante el arca, buscando primero el perdón por sus errores y la sabiduría divina que le ayude en esta lucha. Mientras el conflicto se intensifica, David toma pluma y papel, dejando que sus pensamientos reverberen en un salmo poderoso. El arrepentimiento, la misericordia, la confianza. Anota fervientemente, como si cada palabra fuera un ladrillo en la reconstrucción de su alma quebrantada. El ritmo de su corazón resuena con las verdades que componen su vida, revelando los 7 misterios sagrados que anhelan ser abrazados por aquellos que buscan la voluntad de Dios. La oración se convierte en su arma más fuerte, y su sufrimiento en una parábola de redención. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que sus oraciones ascendían como incienso al cielo, David comenzó a vislumbrar lo que Dios estaba creando a partir de su dolor. Se sentía fortalecido por una luz que iluminaba su andar, cambiando su tristeza por un destino lleno de esperanza.
Con cada invocación, su clamor se transformaba en canción, influyendo no solo en su vida, sino también en la historia que aún estaba por escribirse. En el desierto, se abría ante él un horizonte de revelaciones que sellarían su legado. La lucha por su reino y su espíritu apenas comenzaba, y los cielos aguardaban la manifestación del plan divino. David se levantó, con el ardor del renacer en su corazón. A través de sus lágrimas, comprendió que no estaba solo. El eco de las palabras que había escrito resonaba en su mente. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Su espíritu se fortalecía, y la sombra que antes lo oprimía comenzaba a desvanecerse con cada aliento de fe que emanaba de su ser. Cuando regresó a la ciudad, se encontró con un grupo de hombres fieles que resistían la seducción de la rebelión de Absalón. Entre ellos estaba Joab, su valiente comandante, quien había estado evitando el conflicto, buscando la paz que David anhelaba. La lealtad de estos hombres encendió una chispa de esperanza en el rey. David, junto a sus guerreros, trazó un plan. Debían restaurar el orden en Israel, recuperar la ciudad que pertenecía a Dios y a su pueblo. Así, con sus voces unidas, levantaron un clamor a Yahvé. Fortalece nuestras manos, oh Dios de los ejércitos, haz que nuestra causa sea justa y que la gloria de tu nombre sea exaltada. La fe del rey se convirtió en un faro en la noche oscura, y sus guerreros avanzaron con la certeza de que la victoria pertenecía al Señor. Lentamente, los vientos del desierto comenzaron a cambiar, trayendo consigo presagios de guerra. El día de la batalla se acercaba, con todas sus sombras y realidades. En las horas de preparación, David tomó un tiempo para meditar. En su corazón, sabía que la sangre de su hijo estaba entrelazada con el destino de la nación. La traición de Absalón, aunque dolorosa, era parte del plan de redención que Dios estaba urdiendo a través de la historia de su pueblo. El sol se ocultaba tras las colinas cuando comenzaron los preparativos para el enfrentamiento. En el campamento, el murmullo de las voces se fue tornando en un murmullo de oración. David, con su alma sumida en la angustia, se arrodilló una vez más ante el arca, buscando la dirección del Altísimo. Señor, no es la espada ni el arco lo que dará la victoria, sino tu mano poderosa, exclamó. Un profundo sentido de responsabilidad lo invadió. David sabía que cada decisión que tomara no solo afectaría su vida, sino la de todo Israel. Clamó al Señor en busca de consejo y sabiduría, cuando, repentinamente, una figura encapuchada apareció ante él. Parecía un mensajero celeste, y la luz que emanaba de su ser lo envolvió. Rey David, escucha el mensaje del Altísimo, declaró el ángel. Tu dolor no es en vano, y aún en esta tormenta, Dios está trabajando. Tu hijo Absalón, cuyas decisiones lo han llevado por un camino oscuro, será un instrumento en las manos del Creador para llevar a cabo un propósito mayor. David sintió su corazón latir con fuerza. Oh Dios, ¿qué destino aguardas para Israel? ¿Cómo se alinean los corazones de los hombres con tu voluntad? Preguntó, con la voz entrecortada por la angustia. El mensajero respondió: a través de la prueba vendrá la purificación. El pueblo de Israel se volverá hacia Yahvé con profundos lamentos y arrepentimiento. La salvación que se avecina será un nuevo pacto, y la reconciliación será la señal del amor de tu Dios. Con estas palabras resonando en su alma, David se sintió renovado. El desenlace de esta guerra no estaba bajo su control, pero sabía que Dios estaba trabajando en ellos, más allá de la traición y el sufrimiento. La visión que se le había otorgado le recordaba que su plan soberano se desplegaba incluso en el caos. Mientras el viento soplaba suave y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, la posición de David frente a la batalla se transformó.
No temía ante la pérdida, pues sabía que Dios se cercioraría de que su promesa se cumpliría. Alzó su voz en adoración, y con el amanecer del nuevo día, se preparaban para entrar en la batalla en el nombre del Señor. Mientras sus hombres se alineaban, el rey no pudo evitar preguntarse sobre el destino de su hijo. La historia de Israel se estaba escribiendo en ese mismo instante, y se preguntaba, ¿qué misterios sagrados está dispuesto a revelar Dios al mundo a través de este conflicto? Así, David contuvo la respiración ante lo que habría de venir, consciente de que nuevas revelaciones aguardaban, tejiendo misterios divinos dentro del relato de la redención. Un nuevo gancho estaba por revelarse, mostrando que aunque la rebelión parecía ganar fuerza, el diseño eterno de Dios se mantendría ejemplar. ¿Qué enseñanzas eternas se extraerían de esta oscura batalla que se avisoraba en el horizonte? El sol comenzó a elevarse sobre las colinas, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, mientras David contemplaba a sus hombres preparados para el enfrentamiento. En sus corazones resonaba el eco de su clamor, un canto de confianza y entrega que subía como incienso a los cielos. David, aferrándose a la promesa divina, sabía que su batalla comenzaba no solo en el campo, sino en el reino espiritual. Mientras los guerreros de Israel tomaban su posición, el rey sintió una carga más pesada que la de un simple conflicto bélico. Era una lucha por el alma de su hijo, una guerra interna que iba más allá de la sangre. ¿Cómo es posible que el corazón de Absalón esté tan ciego?, musitó para sí, casi como una súplica al cielo, buscando respuestas que solo el Altísimo podría ofrecer. El grupo de hombres estaba alerta, pero David podía ver en sus rostros la mezcla de temor y determinación. Joab, a su lado, lo miró con los ojos de un hombre que sabe que la victoria es esencial no solo para el rey, sino para el futuro de la nación. «Mi rey, la hora se acerca», dijo Joab con voz firme. «Déjame ir al frente. Cualquiera que sea el desenlace, lucharemos en el nombre de Yahvé». «No entre en la contienda con el deseo de venganza, Joab», respondió David, recordando los consejos del mensajero celestial. «Debemos mantener nuestros corazones limpios. Esta batalla no es solo nuestra, es de Dios, y Él se encargará de lo que está por venir». Así, mientras la multitud de guerreros se preparaba en silencio reverente, el rey buscó de nuevo la dirección divina. «¿Qué lección debe aprender Israel de todo esto, oh Señor?», clamó con fervor. De repente, un murmullo profundo, como el susurro de una corriente de agua, resonó en su espíritu. Sin previo aviso, la figura del ángel se le apareció de nuevo, envuelta en luz resplandeciente. «Rey David, el propósito de Yahvé es claro», dijo el mensajero. «No solo esta batalla trae consigo la purificación, es el principio de una transformación. Como tú, muchos se han desviado, pero este conflicto es la puerta que abrirá la mirada hacia el perdón y la reconciliación». David sintió que su corazón se llenaba de temor y esperanza a la vez. ¿Cómo podemos ser instrumentos de paz si hemos estado divididos? Cada lágrima derramada traerá consigo el sacrificio que purificará la tierra. Respondió el rey, sus ojos buscando comprender el vasto plan de Dios. «Exactamente», afirmó el ángel. «Las heridas del pueblo serán sanadas, y a través de la reconciliación surgirán nuevos líderes guiados por un espíritu de humildad. El sacrificio será alto, pero la victoria inesperada traerá redención a Israel». De repente, las sombras de la batalla se alzaron sobre los valientes, que avanzaron al unísono, con sus lanzas y espadas brillando a la luz del sol naciente. Por un momento, David llenó sus pulmones de aire y sintió la latente gloria de Dios cubriendo cada rincón de la tierra. «En el nombre del Señor, avanzaremos», gritó, mientras un grito de guerra resonaba en el aire.
Y así, la batalla comenzó. El ruido ensordecedor de los gritos y el choque de espadas se erguía al cielo, como una mezcla de lamento y esperanza. En cada embestida de sus hombres, David hacía eco de la verdad que había revelado el cielo. Dios está en control, incluso en el clamor de la lucha. Mientras las espadas cruzaban y el polvo se levantaba, David fue asaltado por inquietud. En su mente seguía resonando el mensaje del ángel: la salvación traerá un nuevo pacto. ¿Acaso un nuevo camino estaba a punto de abrirse no solo para él, sino para toda la nación? El eco de la guerra y la revelación divina danzaban en su ser, y el rey comprendió que detrás del sufrimiento había una esperanza grandiosa por venir. Con cada golpe, cada lágrima, Dios estaba tejiendo un relato mayor. ¿Qué otras maravillas me revelarás, Señor, en medio de esta prueba?, reflexionó David, preparado para escuchar, mientras la batalla continuaba en el campo, incierta y aún por desenredar. El clamor de la batalla resonaba como un eco interminable, impregnando el aire de un fervor angustiado. David se encontraba en medio de la contienda, su espada firme en la mano, pero su corazón todavía más abrumado por el sufrimiento de su hijo. A cada golpe de espada que escuchaba, cada grito desgarrador que surgía del campo, recordaba el profundo amor que había tenido por Absalón. Sin embargo, sabía que la unidad de la nación dependía de este momento, de esta lucha por la verdad divina. Mientras la carne y el acero se encontraban, David miró hacia el cielo, donde nubes oscuras comenzaron a acumularse, como un reflejo del conflicto en la tierra. ¿Por qué, oh Señor, permites que esto suceda?, gritó en su interior, sintiendo la carga del peso en su pecho. Era un dilema, la lucha entre el amor paternal y las dolorosas decisiones que debían tomarse en el camino del deber. De repente, en medio del estruendo de la guerra, un silencio profundo se extendió sobre el campo. Aquellos que luchaban se miraron, perplejos, como si un halo de claridad hubiera descendido por encima de ellos. Fue en ese inusitado silencio que David escuchó la voz del ángel de Yahvé resonando en su alma nuevamente. Rey David, no temas. Este es un momento de decisión divina. No se trata solo de la batalla física, sino de un dilema espiritual que definirá la vida de generaciones venideras. ¿Cómo puedo guiarlos hacia la paz si está dividido mi propio corazón?, respondió David, sintiendo la fragilidad de su humanidad frente a la fuerza del designio divino. Confía en el propósito de Dios, insistió el ángel. Hoy, la prueba del fuego refinará a los que están destinados a liderar un remanente fiel. Este conflicto extraerá la esencia de aquellos que realmente están dispuestos a seguir la luz de Yahvé. Absalón, tu hijo, también tendrá que enfrentar su propia elección. Las palabras del ángel navegaban en el aire como un manto de esperanza, y David sintió con fervor que su responsabilidad era aún mayor. Sabía que cada derrota podría llevar a su hijo más lejos en el camino de la oscuridad, pero la victoria podría abrirle los ojos hacia la luz. Así, con renovado vigor, David convocó a sus hombres. Hermanos míos, luchamos no solo por la victoria, sino por la opción de un futuro diferente. Que nuestras espadas sean la defensa, pero también nuestras voces sean instrumentos de reconciliación. El rugido de la batalla se reavivó. Con cada movimiento, cada acción de combate, David recordó las antiguas promesas que habían sido escritas en los corazones de su pueblo, las mismas que Moisés había proclamado en el desierto. La salvación del Señor estaba en juego. La guerra era un símbolo de la lucha interna, y la victoria del día, un paso hacia la libertad del alma. Sin embargo, un grito penetrante surgió del campo, el eco de una voz familiar. «Padre». La súplica doliente de Absalón hizo que el corazón del rey se detuviera. La figura de su hijo, en medio de la batalla,
se vislumbró como un faro desgarrador. David sintió que el peso de su amor coexistía con la urgencia del deber. «Detén los ataques», ordenó David, su voz implorante resonando sobre el clamor de la guerra. «Si hay un camino hacia la paz, que lo busquemos aquí y ahora». La sorpresa cortó como una espada, y los guerreros se detuvieron, mirando a su rey. En ese instante, el cielo pareció abrirse, y una luz celestial iluminó el enfrentamiento. David, con el corazón palpitante, se lanzó hacia adelante, su visión centrada en Absalón. Sabía que el momento de la verdad estaba a punto de acontecer. Un momento que podría llevar a reconciliación o desolación. «Absalón, ven a mí. Hay un futuro para nosotros, un futuro que Yahvé ha prometido por medio del sacrificio», clamó David, mientras la guerra a su alrededor parecía detenerse, como si el mismo cielo aguardara la respuesta. El rugido del viento se convirtió en susurros. La escena estaba dispuesta para un encuentro que podía cambiar el destino de su linaje y el de Israel. ¿Sería el abrazo del perdón o la sombra de la traición lo que definiría este día? En la tensión de este instante crucial, David sintió que la verdad divina abrumaba su ser, preparándolo para descubrir el asombroso misterio de cómo Dios transformaría su sufrimiento en gloria. La obra de Dios siempre ha sido mayor que el entendimiento humano. ¿Qué maravillas se revelarían en este crisol de conflicto? La respuesta estaba tan cerca y tan lejos como la decisión que su hijo debía tomar. El clamor de los hombres aún resonaba en el aire, pero todo lo que David podía oír era el latido acelerado de su corazón. La figura de Absalón se perfilaba entre los guerreros, como un ángel caído o un hijo perdido. David sentía que el tiempo se había detenido, y en ese momento crítico se preguntó si el arrepentimiento de Absalón podría ser un faro de redención en medio de la tormenta. «Padre», repitió Absalón, con un tono que brotaba de un profundo anhelo. La mirada de su hijo, entre el deseo de reconciliación y el peso de sus rebeldías, desnudaba su alma ante la presencia de Dios, que aguardaba con ansias un desenlace que iba más allá de la batalla. Los guerreros, atónitos ante la escena, comenzaban a abandonar sus armas. La tensión del enfrentamiento disminuyó lentamente. Al ver esto, David levantó su mano, una señal que resonó como un eco de esperanza. «Hijos de Israel, este día no se mide por nuestra victoria, sino por la reconciliación que Dios da a nuestros corazones». Los hombres, tocados por la convicción del rey, dejaron caer sus espadas mientras sus ojos buscaban la verdad en el rostro de Absalón. La integridad del ataque a la ciudad se vio ensombrecida por el resplandor del sacrificio que David estaba dispuesto a hacer. El sacrificio de un padre por su hijo, un llamado a la paz, un ofrecimiento de amor incluso en la adversidad. «No estoy aquí para condenarte, Absalón, sino para abrazarte», dijo David mientras sus pasos le acercaban a su hijo. Las lágrimas comenzaban a rimar en los ojos de ambos hombres, reflejando el dolor y la esperanza. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti», confesó Absalón, la sinceridad de sus palabras cortando a través del tumulto, resonando con un eco sagrado. Era un momento de revelación divina, un grito de alma que podía ser la llave para abrir el corazón del rey. David extendió sus brazos. «Hijo, ven aquí», y lo abrazó con la fuerza de la compasión que solo un padre conoce. En ese instante, no solo la violencia y la ira se desvanecieron, sino que un nuevo pacto se formó entre ellos que resonaría a través de las generaciones, aunque la sombra del conflicto todavía pendía sobre su nación. Sin embargo, el destino no se había cumplido aún. Una sombra inquietante sobresalía, un eco persistente de la traición que aún existía. Aquellos que habían tomado partido por Absalón y lo habían apoyado como rey, miraban con recelo.
¿Aceptaría la nación esta súplica de reconciliación? ¿Podría Absalón salir del abismo que él mismo había creado? Mientras la multitud a su alrededor comenzaba a murmurar, David sintió la presión de la situación elevarse. A medida que su corazón se llenaba de esperanza, también era consciente de que la batalla por los corazones de su pueblo y su familia no estaba terminada. La voz del ángel resonó en su mente como un canto antiguo. Las cicatrices pueden ser sanadas, pero el camino hacia la paz será doloroso. En la distancia, el ejército de Absalón mostraba signos de agitación, y el viento traía ecos de divinos juicios, como si el cielo, que se había abierto, volvía a cerrarse. David sabía que esto no era solo un momento de reconciliación familiar, sino un acto de fe que podía cambiar el rumbo de Israel. Si este abrazo no se puede conocer como parte del plan de Dios, entonces, ¿cuál es el propósito de nuestras vidas? Pensó mientras miraba a su hijo, asegurándose de que Absalón entendiera la magnitud de su decisión. La historia de Israel estaba en la balanza, con su futuro a un paso de un perdón genuino. Con la tensión palpable, David se volvió hacia su pueblo, y con voz firme, se erguió en la brecha. Hermanos e hijas de Israel, hemos venido a una encrucijada. Un cambio puede ocurrir más allá de nuestra comprensión, pero Dios alienta la reconciliación. El poder de este momento puede definir nuestro destino, y la redención está al alcance de nuestra fe. En el horizonte, las nubes oscuras comenzaron a disiparse, dejando entrever un destello de luz. Mientras los corazones eran desnudados, la lucha por la verdad y la reconciliación resonaría por todo su pueblo. Así, a medida que Absalón enfrentaba la decisión que definiría no solo su vida, sino la del reino entero, una nueva revelación surgió en el corazón de David. El sacrificio iba más allá de padres e hijos, un sacrificio divino manifestado en el perdón y la fe. Es posible que el plan de Dios incluya no solo sanación, sino la inauguración de una nueva era. Se abría ante ellos un misterio sagrado, profundo y divino, un llamado a la fe que resonaría a través de su historia y transformaría generaciones venideras por el poder de Dios. ¿Qué maravillas esperaban al final de este camino? Mientras la multitud contemplaba la escena de reconciliación, un silencio pesado descendió, cubriendo el campo como una neblina pesan sobre el horizonte. David y Absalón se mantenían empapados en la tristeza, el dolor y la esperanza. Cada lágrima que brotaba de sus ojos era un testimonio del pasado desgarrador, un recordatorio de que aún habían caminos por recorrer. «Rey David», pronunció un anciano de la tribu de Judá, con voz temblorosa pero firme, y todos los ojos se volvieron hacia él, expectantes. ¿Cómo podemos saber que esta reconciliación es verdadera? ¿Cómo podemos estar seguros de que el hombre que nos traicionó, el que buscó nuestra sangre, no volverá atrás en su arrogancia? Las palabras del anciano fueron como flechas que atravesaron el corazón de David, quien miró a su hijo con una mezcla de preocupación y esperanza. «Yo también me pregunto», dijo David, «pero solo Dios conoce el destino del corazón del hombre. En este momento estamos ante el juicio divino, y solo mediante el amor y la fe podemos buscar su guía». Mientras tanto, el eco de su voz se elevó ante el cielo, y el viento sopló con más fuerza, como si el mismo Dios estuviera escuchando su ruego. Los cielos, que habían comenzado a despejarse, volvían a oscurecerse, un recordatorio del juicio divino que pendía sobre ellos. Absalón, sintiendo el peso de las miradas sobre él, se giró de nuevo hacia su padre. «Padre, cada palabra que he pronunciado en mi pasado estuvo cargada de orgullo y desobediencia. Pero en este momento quiero humildemente buscar redención. Si mi vida es un sacrificio que se necesita para alcanzar esta paz, que así sea».
El pueblo quedó en un asombro absoluto. Las palabras de Absalón eran piedras preciosas en medio de un mar de desesperación. David, visiblemente conmovido, cerró los ojos y elevó su voz hacia el cielo. «Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú que conoces el corazón de cada hombre, escucha nuestra oración. Que este acto de humildad sea suficiente para sanar las heridas de nuestra nación». En ese instante, un trueno retumbó en el cielo, un sonido profundo y resonante que pareció marcar un nuevo comienzo. La presencia del Altísimo llenó el aire, y muchos en el pueblo cayeron de rodillas, sintiendo la magnificencia divina. Sin embargo, no todos estaban listos para aceptar esta transformación. En la distancia, un grupo de hombres armados, aún comprometidos con la rebelión, murmuraban entre sí. El líder de este grupo, Jonadab, un hombre astuto y embaucador, miró con desdén a David y Absalón. «Esto no terminará aquí. La traición tiene gusto a sangre, y la sangre siempre exige venganza», advirtió, alzando su espada hacia el cielo como símbolo de desafío. David, sintiendo la amenaza, guardó silencio, su corazón en lucha. Sabía que la paz que buscaban no sería un regalo fácil. Absalón, al ver las expresiones de su padre, sintió que el aire se volvía denso con el peligro inminente. «No permitiré que la traición regrese a mí», dijo con la mirada fija en Jonadab. «Escucharé las voces de mi pueblo y buscaré su perdón». Al final, David, en un acto de absoluta fe, gritó: «Si hay alguno entre nosotros que quiera restaurar lo quebrantado, entonces se unirá en un pacto de amor y verdad». La lucha por la redención puede ser difícil, pero el camino hacia la paz se forja en la voluntad de Dios y en nuestra unidad. La tensión se palpaba. El pueblo estaba dividido entre la esperanza de restauración y el temor a la repetición del pasado. La mirada de David se fijó en los cielos, como buscando respuestas que parecían ocultas entre las nubes. Un nuevo embrujo divino se había desatado en ese instante. El destino de Israel colgaba en la balanza. Su futuro estaba a punto de ser revelado. Es este el momento donde el propósito de Dios se manifiesta, murmuró David para sí mismo. Y mientras se giraba para mirar a los ojos de su hijo, se preguntó si su sacrificio, un Mesías en miniatura en su aflicción, podría ser la clave para abrir la puerta a una nueva promesa. Las palabras resonaron en su mente, un eco divino que prometía un giro inesperado. «He aquí, haré nuevas todas las cosas». ¿Podría ser que el dolor no fuera más que el precursor de la gloria y la redención? Solo Dios sabía, y el camino se extendía ante ellos, lleno de misterios, revelaciones y el eterno propósito divino que aguardaba ser descubierto. En medio de la inquietud del pueblo, la tormenta en los cielos se intensificó, como si la naturaleza misma respondiera a la agitación del corazón humano. David, sintiendo la presión del momento, levantó los ojos hacia las nubes oscuras y oró fervientemente. «Señor, si este es el tiempo en el que debes actuar, muéstranos tu gloria. Que tu nombre sea exaltado en nuestra quebrantada nación». Así, mientras el trueno resonaba con más fuerza, la multitud comenzó a murmurar. Algunos aún dudaban de la sinceridad de Absalón. Otros, sin embargo, se sentían cautivados por la promesa de unión y redención. El viento soplaba impetuoso, trayendo un aire fresco que parecía purificar la atmósfera cargada de temor y desconfianza. Absalón, reconociendo el desafío que amenazaba su futuro, elevó su voz para hacer eco de sus intenciones. «No soy un rey temeroso, sino un hijo arrepentido. He fallado a mi padre, a mi pueblo. Pero en este momento, clamo para que todos juntos busquemos el rostro de Dios y no el juicio de los hombres, que cada uno evalúe su corazón y encuentre la voluntad de nuestro Creador». Al escuchar estas palabras, muchos comenzaron a llorar y a pedir perdón.
se arrodillaban, invocando el nombre del Señor, buscando en sus corazones lo que había sido quebrantado. Así, el pueblo de Israel se unió en un clamor colectivo, un canto de súplica que resonó en la tierra y llegó hasta el cielo. Pero Jonadab, que aún mantenía sus planes oscuros en su corazón, ya había trazado un camino alternativo. «No les dejes engañar», conspiró entre sus seguidores. «Este es el momento de estrenar un nuevo comienzo, no a través de la paz, sino de la mano firme. La sangre siempre trae el control. Si permitimos que esto continúe, habremos ido a la guerra con el tiempo y perderemos más que vidas». La presión de la traición se sentía pesadamente en el aire. Así, David miró a su hijo, la ansiada reconciliación colgando en la balanza. «¿Qué dirás, Absalón? Haz un voto intenso si debes, pero este día debemos buscar al que ha prometido restaurar y no al que quiere gobernar a través del miedo». Absalón levantó su mano, sus ojos ardían con una determinación renovada. ¿Es a través del temor que nos uniremos? No. Solo el amor puede sellar esta reconciliación. Si es preciso dar mi vida para hacer el sacrificio por la paz, estoy dispuesto a hacerlo. Pero esta sangre no ha de ser mi pueblo, ni la de mi padre. Que sea mi orgullo si debe ser lo que derrame. De repente, el cielo pareció aclararse, y un rayo iluminó la escena, como una luz divina que tocaba el corazón de muchos. Era un momento de confrontación entre la posibilidad de redención y el eco de la rebelión. En el rostro de David brillaba una luz de anticipación. Sabía que el destino de su linaje dependía de la resolución que tomaran ese día. Los planes de Dios no pueden ser frustrados, reflexionó en voz alta. Viene el tiempo en que los muertos vivirán, donde lo perdido será encontrado. El Señor ha prometido una nueva alianza, y ésta será recordada entre los pueblos. La multitud se conmovía ante el poder de sus palabras, y la esperanza comenzó a florecer entre las piedras del descontento. Sin embargo, la sombra de Jonadab y de sus seguidores seguía acechando, un recordatorio de que la lucha no había terminado. De repente, la multitud sintió una oleada de paz, como si un manto de gloria cubriera el lugar. Entre los murmullos de oración, David vislumbró algo que cambiaría todo. Un hombre que se acercaba velozmente desde el horizonte. «¿Quién es ese que viene a nuestro encuentro?», preguntó el rey, sus ojos brillando con la expectativa de una revelación divina. «Es Ahitofel, el sabio consejero», gritaron algunos, y a medida que la figura se acercaba, una sospecha comenzó a crecer en el corazón de David. Con el conocimiento profundo que él poseía, cada palabra que Ahitofel pronunciara podría cambiar el rumbo de su nación. ¿Qué tendrá que decir el consejero? ¿Qué revelación nos trae?, pensó David inquieto. El pueblo, ahora en tensión, contuvo el aliento. En el fondo, muchos se preguntaban si Ahitofel era el portador del consejo que los llevaría a una verdadera redención o al abismo de la división. La historia avanzaba y el sentido del propósito soberano de Dios giraba como un velo en el viento. El corazón de David palpitaba con la comprensión de que la solución a su quebrantamiento no estaba en su propia capacidad, sino en la revelación que estaba a punto de ser revelada. ¿Sería este el momento donde la voluntad de Dios se manifestara de maneras sorprendentes? El futuro estaba a punto de ser desenrollado, y con eso un nuevo misterio de lo alto se dibujaba en los corazones de su pueblo. Y cuando Ahitofel finalmente llegó ante la multitud, su presencia impuso una reverencia profunda. Su rostro, decorado con las huellas de la sabiduría y la experiencia, reflejaba la penumbra de los tiempos. David, ansioso, se acercó a él, buscando respuestas entre lo desconocido. «Ahitofel», comenzó David, su voz entrecortada por la intensidad del momento.
¿Qué consejo traes a este pueblo en medio de la tormenta? ¿Cuál es la voluntad del Señor para nosotros? Ahitofel, sin perder la calma, miró al rey y a la asamblea que aguardaba expectante. «Rey David», dijo con una voz firme y clara, «es tiempo de actuar con prudencia y fe. La reconciliación se encuentra en el camino de la sabiduría, no del desenfreno. Es necesario burlarnos de la confrontación y buscar alianzas, incluso entre los que parecen enemigos. Las palabras de tu hijo son sinceras, pero no todos estarán dispuestos a seguir su camino». Mientras pronunciaba sus palabras, un escalofrío recorrió la multitud. El eco de la traición y la desconfianza todavía residía en el aire. Jonadab, observando desde la oscuridad, murmuró entre sus seguidores: «Este es el consejo de un viejo sabio, pero ¿acaso no sabéis que el trono es para aquellos que toman lo que desean?» Pero David, sintiendo el peso de la sabiduría en las palabras de Ahitofel, preguntó: «¿Y si en esta búsqueda de paz caemos en la trampa de aquellos que nos quieren dividir aún más?» Ahitofel inclinó ligeramente su cabeza, reconociendo la verdad de la pregunta. «Rey, hay un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Esta es la hora de desarmar el odio. Aquellos que buscan el conflicto no suelen ver los caminos de la misericordia, pero recuerda, la reconciliación genuina proviene del arrepentimiento y de un corazón transformado». Las palabras de Ahitofel se convirtieron en un bálsamo para la multitud. Muchos, en su interior, sopesaban la dificultad de dejar atrás el rencor por la búsqueda de una paz duradera. La figura de Absalón fue un recordatorio de que el cambio podía comenzar por cada uno, en la intimidad de sus corazones. Así, David convocó a su hijo, y lo miró con amor y desafío, como solo un padre pudo hacerlo. «Absalón, este es el momento de mostrar tu verdadero corazón. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios obre en ti y a buscar la reconciliación sincera? Haz un llamado a los tuyos y permite que tu liderazgo surja de la humildad, no del orgullo». Absalón, sintiendo la presión del momento, tomó una profunda respiración. «Sí, padre, estoy dispuesto. Que todos los que me sigan se acerquen y que podamos derribar los muros que nos han separado». Como respuesta, varios se acercaron temerosos pero esperanzados, dispuestos a escuchar y ser parte de algo más grande. En ese instante, el cielo que antes había brillado con tormenta pareció abrirse, permitiendo un rayo de luz que iluminó el campo, simbolizando la esperanza. Sin embargo, las sombras de la conspiración no desaparecieron tan fácilmente. Jonadab, sintiendo que el momento se deslizaba de sus manos, decididamente se acercó a Absalón en un susurro. ¿Vas a permitir que estos sentimientos nos dirijan? Recuerda, la historia ha sido escrita por los que se atreven a tomar por la fuerza lo que es suyo. El dilema se presentaba ante Absalón, una lucha entre el legado de su padre y la voz que le susurraba la traición en el oído. El pueblo observaba, sus corazones latiendo como un solo ser, abrazando la incertidumbre. «No, no mientras contemos con la promesa del Altísimo», gritó David. «Cada decisión que tomemos debe estar sopesada en su retozo y su plan soberano». Mientras las fuerzas del temor y la esperanza se entrelazaban, una llamada se hizo eco de las profundidades. ¿Podría la decisión de un solo hombre, ya sea un rey o un hijo, cambiar el curso del destino? La figura de Ahitofel se erguía, sabiendo que en sus manos se encontraba la sagacidad que podía acercar o separar el pueblo. Y en el silencio que siguió, la voz del Señor resonó en los corazones de todos. ¿Cómo buscarían ellos la dirección divina en medio del sufrimiento? El futuro de Israel sufre transformaciones, y pronto se revelaría que la búsqueda de un rey no estaba hecha por la fuerza de las manos, sino por la humillación del corazón. Así, la historia continuaba su curso,
y el plan soberano de Dios estaba al filo de una revelación. Cuando el pueblo clame, yo responderé. La pregunta no es si responderé, sino cómo se manifestará mi voluntad en medio de sus decisiones. La historia de estos tiempos aún está por escribirse. Los momentos que siguieron fueron de una quietud electrizante. Absalón, con la mirada fija en el grupo que se aglomeraba a su alrededor, sabía que la decisión de tomar el camino de la paz o de la guerra dependía de él. Pero el eco de la voz de Jonadab aún resonaba en su mente como un canto seductor al poder, cargado de ambición. Mientras tanto, el pueblo contenía el aliento, sus esperanzas y temores entrelazados en el tenso momento. El día comenzaba a vestirse con los colores del ocaso, y la brisa traía consigo un murmullo, como un susurro divino, que buscaba abrir caminos en los corazones de los presentes. Ahitofel, observando este panorama, sintió que la historia se estaba escribiendo en sus ojos. Con paso decidido, dio un paso al frente y levantó su voz que resonó claramente en el silencio. «Escuchad, oh Israel», comenzó con fervor. «Nuestra identidad no se encuentra en la sangre que corre por nuestras venas, sino en el pacto que hemos hecho con el Señor. En este momento de confusión, recordad que no somos solo un pueblo, somos la herencia de su gloria. Absalón, el desafío que enfrentas no es solo el de tus enemigos, sino el de tu propia alma». Las palabras del sabio tocaron algo profundo en Absalón, quien comenzó a sentir el peso de su herencia. Era hijo del rey David, elegido por Dios, pero también un hombre arrastrado por la duda y la ambición. Miró a su padre, sus ojos reflejando la lucha de sus pensamientos. ¿Cómo puedo ser un líder digno si la voz de mi corazón sugiere lo opuesto a lo que tú, mi padre, has enseñado?, murmuró, su voz temblando con las emociones contenidas. David, sintiendo la tormenta que se gestaba en el interior de su hijo, respondió con voz suave, pero firme: «Hijo mío, la grandeza no se mide por el reino que uno conquista, sino por la paz que se establece en el reino del corazón. Escucha la voz de Dios, no solo la de los hombres que te rodean». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Absalón al considerar la profundidad de sus elecciones. Le daba miedo reconocer que la búsqueda del poder podía costarle no solo su legado, sino su paz interior. Entonces recordó las promesas que el Señor había hecho a su padre. «Nunca dejaré que tu linaje se apague si sigues mis caminos». Su corazón se sintió ligeramente aliviado por un destello de esperanza. Sin embargo, Jonadab no estaba listo para rendirse. Observando desde las sombras, su mente maquinaba, intuyendo que el momento se escabullía entre sus dedos. ¿Vas a dejar que Absalón decida el destino de la nación basado en la debilidad de un consejo sentimental?, murmuró para sí mismo, acercándose a otros conspiradores desesperados. Recordarles que el deseo de poder puede traer resultados inmediatos. Mirad cómo se ha inclinado el pueblo. La ambición no es pecado, es una herramienta. La atmósfera en la asamblea se tornó densa, con la incertidumbre flotando sobre ellos como un manto pesado. Mientras tanto, el cielo sobre ellos, ahora teñido de un naranja profundo, parecía presagiar la inminente intervención divina. Fue entonces que un estruendo de truenos resonó en la distancia, como un recordatorio de que no solo los hombres, sino también el cielo, se manifestaban en el momento crítico. «Oh pueblo de Israel», clamó Absalón, ya decidido a elegir la palabra de su padre en vez de la presión de Jonadab. «Si es paz lo que el Señor anhela para nosotros, entonces hagamos de este día un hito no de división, sino de unidad». La multitud comenzó a murmurar, sintiendo la carga de su decisión. ¿Era el camino a seguir el de la reconciliación, o permitir que los hilos de la traición desataran una guerra civil? Cada uno sopesaba no solo su futuro, sino también la historia que se contaría en el cielo.
Mientras el viento soplaba con mayor fuerza, Ahitofel sintió que una ola de lo divino se deslizaba sobre su corazón. En ese instante, un silencio sobrenatural invadió el campo, como si todos estuvieran suspendidos entre lo eterno y lo temporal. Alertad a vuestros corazones, pues el plan de Dios se está manifestando. La batalla no siempre es visible, pero su resultado es cierto. Resonó en los oídos de Ahitofel, quien comprendió que una revelación mayor aguardaba en las sombras del futuro cercano. El momento estaba al borde de un cambio monumental, como un volcán a punto de erupcionar. Y entonces, la voz en el silencio creció, prometiendo que la historia de este pueblo aún tenía más revelaciones que hacer. Aquello que el pueblo elija en este día sembrará semillas que florecerán en generaciones venideras. La pregunta será, ¿quién cosechará la voluntad de su Creador o también la voluntad de sus propias sombras? El eco de esas últimas palabras resonó en el aire, como un toque de trompeta celestial, haciendo vibrar los corazones de cada hombre y mujer que escuchaba. La multicolor mezcla de emociones añejas y nuevas se reflejaba en los rostros de la multitud, un mar de incertidumbre y anhelos. Absalón, sintiéndose cada vez más atrapado entre las fuerzas en conflicto que coexistían dentro de él, luchaba por definir su propio destino. Con mirada decidida, se volvió hacia el pueblo. Israel, este es un momento de verdad. Si el deseo de mi corazón ha sido siempre la gloria y la grandeza, ¿debería ceder ante el orgullo y dejar que mis ambiciones pasadas ahoguen la oportunidad que se alza ante nosotros? Su voz crecía en fuerza mientras pronunciaba cada palabra. David, observando atentamente, podía ver el dolor en los ojos de su hijo y también la lucha interna que lo atormentaba. Hijo, no te sientas obligado a cargar con el peso de un legado que ni siquiera te pertenece. Observa cómo el amor puede quebrantar las cadenas de la historia. Aquí y ahora, no solo se trata de una batalla física, sino de redefinir nuestro camino como pueblo. Deja que la paz fluya en tu corazón, exclamó con un tono paternal que resonaba con la sabiduría adquirida en batalla y en sufrimiento. Mientras las palabras de su padre penetraban su fachada, Absalón sintió las lágrimas brotar. Estoy cansado de ensuciar mi nombre con lujuria por el poder. Si la gloria de Israel reside en la unidad y en el rechazo de la injusticia, entonces, con el favor de Dios, me inclinaré ante la voluntad del Altísimo. El pueblo comenzó a murmurar entre sí, sintiendo cómo la energía de la reconciliación se respiraba en el aire. Algunos levantaron manos en señal de aceptación, mientras otros clamaban a Dios en busca de un sentido de dirección en medio de la turbulencia. Fue entonces cuando Jonadab sintió la premura del momento deslizándose de su control. Se acercó a Absalón con una mezcla de encanto y manipulación. ¿Rendirte, Absalón? Debes recordar que el mundo no tiene lugar para aquellos que no toman las riendas de su destino. Hay aquellos que todavía confían en ti, aquel que podría guiarlos a la victoria. Pero Absalón, con su nuevo propósito arraigándose en su interior, lo miró con determinación. ¿Y a qué costo, Jonadab? ¿Vas a quedarte aquí hablando de conquistas mientras nuestro pueblo clama por paz? Sigo así temiendo lo peor. He estado en el profundo abismo de la desesperación y no tengo interés en arrojar a mi nación a una nueva guerra. Como respuesta, algunos de los más cercanos a David, hombres valientes que habían luchado a su lado, comenzaron a levantarse y respaldar la decisión del rey y su hijo. El estupor se transformó en fuerza, como una marea que crecía en un mar agitado. Así, una poderosa voz emergió desde el corazón del pueblo. Que la reconciliación sea nuestra bandera, que cada hombre y cada mujer abran sus corazones a la esperanza. El viento,
ahora más cálido y suave, parecía empoderar sus palabras. Mientras los ojos se volvían hacia David y Absalón, entendieron que se estaban formando cambios en el aire. Dios estaba en movimiento. En ese momento privilegiado, el cielo se iluminó, y el trueno rugió nuevamente, añadiendo una capa de solemnidad a la promesa de transformación que se tejía ante ellos. David, sintiendo la fuerza de lo divino envolviendo a su gente, extendió los brazos. ¿Estáis dispuestos a dar un paso hacia una nueva era? Si Dios abre la puerta a nuestra sanación, dejemos atrás las rencillas y las viejas heridas. Y así, mientras el murmullo de asentimientos se extendía como un río a través de la multitud, cada hombre y mujer sintió que el aire se llenaba de un propósito claro: unidad, amor y paz. La historia de Israel, llena de sufrimiento e incertidumbre, estaba a punto de tomar un nuevo giro, uno que podría transformar su legado para siempre. La revelación que se estaba desplegando ante sus ojos era un misterio divino tan profundo que solo el tiempo podría desvelar sus consecuencias. David y Absalón, en su frágil pero renovada conexión, supieron que el sacrificio que estaban dispuestos a adoptar no solo reconstruiría su relación, sino que podía cambiar el destino de su pueblo. Con el corazón latiendo al unísono con el clamor de su gente, Absalón levantó su mano. Hermanos y hermanas, unámonos en la oración. Permanezcamos en la verdad de que el perdón trae más fuerza que la espada. La gloria de nuestro Dios está a nuestro favor, solo si elegimos seguir en su nombre. Una vez más, la atmósfera electrificante inundó el campo, y los hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, comenzaron a clamar al cielo, buscando la intervención divina en su lucha por la redención. La batalla ya no era solo una cuestión de espadas, sino de corazones que se volvían, reconciliándose con el autor de la unidad. Y así, mientras los ecos de justicia y perdón resonaban en aquel lugar, Dios, en su soberanía perfecta, tejía una narrativa que iba más allá de la comprensión humana. Una revelación que, aunque aún no había sido completamente revelada, comenzaba a vislumbrarse entre las sombras. La jornada de esta nación estaba apenas comenzando, y el tiempo de revelación del plan soberano de Dios pronto se haría evidente, mostrándoles que incluso en las cenizas del conflicto, una nueva esperanza estaba destinada a surgir, desafiando todas las expectativas. ¡Qué maravillas aguardaban en el horizonte! Un nuevo pacto de fe y esperanza, en el nombre del Señor. La historia de Israel se transformaba, y cada latido del corazón colectivo resonaba con el propósito eterno que se estaba desvelando. Sin embargo, en medio de este renacer, aún existía el eco persistente de la traición y el pecado, esperando ser confrontado. ¿Cómo se manejaría la herencia del pasado mientras se buscaba edificar un futuro lleno de esperanza? El cielo se oscurecía de nuevo como si anticipara el desenlace de esta lucha interna. Absalón, su corazón abrumado por la responsabilidad y la conexión renovada con su padre, sabía que el camino hacia la verdadera reconciliación no estaría exento de obstáculos. En la distancia, hombres aún aferrados a la rebelión comenzaban a murmurar, buscando derrochar la oportunidad de paz. «Nuestro esfuerzo no será en vano», dijo David, ensanchando el armón de sus brazos. En este momento, mientras la voz del pueblo clama, la mirada de Dios está sobre nosotros, y no debemos cejar en la búsqueda de la verdad. El viento, ahora suave y reconfortante, llevaba consigo las súplicas que se elevaban hacia el cielo. Aquel instante era un núcleo de historia divina, un punto de inflexión donde lo humano se encontraba con lo sagrado. Sin duda, la vida en este campo había sido marcada por el dolor y la angustia, pero el susurro del Altísimo prometía traer un nuevo amanecer. Sin embargo, la sombra de Jonadab,
como un astuto campo de emboscada, comenzaba a moverse, previendo la fragilidad de la reconciliación que se tejía en ese momento. Desconcertado, observó la transformación, pero se negaba a rendirse al poder de la esperanza. «Esto no puede ser. No quiero una guerra de corazones, sino una que conquiste reinos», murmuró para sí, mientras el aire se llenaba de tensión entre los que aún mantenían el rencor. Absalón, atento a la creciente inquietud, sintió la presión de ese eco del pasado amenazando con regresar. «Ya no temo a la sombra de un trono», declaró consciente de su propia humanidad. «Lo que tengo en mi corazón es un deseo de restaurar, y en el nombre de Yahvé, lo que busco es un legado de paz». El pueblo, alimentado por la convicción de la verdad, respondió con un clamor colectivo, y al unísono, el cielo pareció abrirse, enviando rayos de luz que iluminaban el aterrador y hermoso espectáculo de la lucha. Ahora, mientras la historia se desenrollaba ante sus lentes, el futuro de Israel se tornaba indudablemente brillante y sombrío. La pregunta que resonaba en cada corazón era: ¿será la reconciliación más que solo palabras una realidad tangible? ¿Cómo podría un pueblo tan dividido encontrar la seguridad del amor y la unidad? La revelación aguardaba, y en algún lugar dentro del corazón de cada uno ya comenzaba a mostrarse la promesa de Dios. Al tiempo que el eco de la reconciliación y de las plegarias alcanzaba las puertas del cielo, se hacían palpables los anticipos de una realidad más grande. El viaje hacia la verdad no había sido fácil, pero los corazones unidos en comunión podían vislumbrar el milagro que se gestaba en el horizonte. ¿Qué nuevas revelaciones de Dios se prepararían para manifestarse en lo más profundo de su historia? Así, mientras todos aguardaban, el plan soberano seguía fluyendo, revelando la maravilla de su amor eterno.